¿Qué tal, alumnas y alumnos? Gusto en saludarles. Aquí iniciamos ya la última clase respecto al recurso de apelación y en la que nos corresponde revisar ya a propósito de la terminación del recurso los modos llamados indirectos y anormales de ponerle término al recurso que ya hemos hecho referencia. La oportunidad anterior ya hicimos una revisión a propósito de el modo normal de terminar recurso, que es el fallo recurso de operación propiamente tal, en el que tuvimos que distinguir algunas reglas de unos aspectos previos, como por ejemplo los grados de competencia, segundo, respecto al principio de congruencia de la provisión de la forma en perjuicio, y además que la sentencia en su estructura puede ser una sentencia confirmatoria, modificatoria, revocatoria. Dentro de aquellas también destacamos algunos aspectos particulares y situaciones excepcionales que debían ser aplicadas caso a caso, debiendo revisarse que existe alguna regla especial en particular. Ahora nos tenemos que abocar ya a lo que es la última parte de lo que es el recurso de apelación y que dice en relación con los modos indirectos y anormales de determinar el recurso. Si bien el fallo del recurso es una forma de determinar el mismo con un pronunciamiento en cuanto al fondo, tenemos otros mecanismos que también le ponen término, pero sin su pronunciamiento en cuanto al fondo. Por eso le llamamos de manera de que son modos directos y anormales. Lo normal y nosotros lo que esperamos es que se ponga término con el pronunciamiento sobre las materias que trata el recurso de apelación y el fallo en cuanto al fondo. Estos mecanismos que tenemos nosotros primero son la deserción del recurso, la prescripción del recurso de apelación, el desistimiento del recurso de apelación y además en materia penal el abandono del recurso de apelación. Sobre particular respecto de los dos primeros que mencionamos, que es la deserción y la prescripción, hay que tener ojo, puesto que estos solo se encuentran vigentes para las causas de las cuales no se aplique la ley de tramitación electrónica por haberse iniciado aquellas por demanda o medida prejudicial con anterioridad a su entrada en vigencia, que en la región metropolitana ocurrió el 18 de diciembre de 2016. Vuelvo a insistir para que tengan en cuenta lo que vamos a revisar a continuación. En primer término vamos a tratar lo que es la deserción de recurso de apelación. Modo normal e indirecto que le pone término al recurso, pero solo en los casos en los cuales no se aplica la ley de tramitación electrónica a los procesos civiles. La, la ley señala, y se desprende de ella, que la deserción es una sanción que le pone término de manera normal al recurso de apelación sostenido en el incumplimiento de una carga procesal. Esto estaba contemplado a propósito de la antigua tramitación que tenía el recurso de apelación en relación con ciertas cargas que debían cumplir las partes y que en consecuencia de no verificarse aquellas se le ponía término a la tramitación del respectivo recurso. En este caso tenemos las situaciones de deserción de recurso, como por ejemplo, a saber, cuando no se consigna el dinero suficiente para compulsos o no se hace dentro del plazo establecido por la ley. En los casos que era necesaria la confección de compulsas por la concesión de recursos de apelación en solo efecto devolutivo, la parte apelante debía consignar dinero suficiente dentro del plazo de quinto día de la notificación de la resolución que concede recursos de apelación en solo efecto devolutivo para elaborar las compulsas y así proseguir con la tramitación en primera instancia, estando pendiente el recurso de apelación. De no verificarse esta carga, el artículo 197 del Código de Procedimiento Civil antiguo, que hoy está modificado a su respecto, tiene como sanción, pese a que la ley utiliza de manera inadecuada una expresión, dice que se le tiene por desistido del recurso, aunque en realidad la sanción es la deserción, porque la deserción es una sanción a un cumplimiento de carga procesal. La expresión de desistirse implica un acto jurídico procesal voluntario. Por lo tanto, hay una imprecisión del lenguaje que tenía el legislador a propósito de esta sanción en el antiguo artículo 197 del Código de Procedimiento Civil, donde también se aplicaba además la deserción cuando no se cumplía con la carga procesal de comparecer en el plazo legal de segunda instancia en la antigua redacción del artículo 200 del Código de Procedimiento Civil. De no hacerlo, la sanción aquí directamente es la deserción del recurso de apelación y que en todo caso contemplaba la presentación de recursos de reposición dentro de 0 días basado en algún error de hecho.
Recordemos que en estas normas, el artículo 197 y el artículo 200 han sido modificados de manera tal que las causas en las cuales se aplica la ley de tramitación electrónica no se contempla la deserción de recursos ni la prescripción del recurso de apelación. En materia penal no tenemos tampoco esta institución y jamás ha existido. Lo que sí existe es otra carga procesal, que es comparecer a la audiencia de rigor en la que se posee a la vista el recurso que fija el Tribunal de Segunda Instancia para estos efectos, y en el que el apelante es necesario que vaya a la audiencia. De lo contrario, su sanción es el abandono del recurso, y que obedece a principios estrictamente a los principios formativos del proceso penal, en particular por el principio de inmediación. El segundo modo anormal de ponerle término al recurso de apelación es la prescripción del recurso de apelación. Y también es una sanción procesal que, en similar al abandono del procedimiento, genera la terminación del recurso por inactividad de las partes en el plazo que establece la ley. Esta prescripción se aplica a las causas que no rige la ley de tramitación electrónica y la que sanciona la inactividad de las partes para darle curso a la tramitación de recursos de apelación, obviamente que incide en las gestiones que son necesarias y que pueden hacer las partes para que el recurso quede en estado de fallarse. Sin embargo, esto genera problemas en dos aspectos. Primero, la ley señala que la inactividad se cuenta desde la última gestión útil para darle curso al recurso de apelación en cuanto a su tramitación para llegar al estado de fallar. Y segundo, en qué situaciones se entiende que la gestión la debe realizar la parte que está interesada versus las gestiones que sí debe realizar el tribunal conforme a la tramitación que está establecida para el recurso de apelación. Por eso se ha señalado expresamente, primero, no toda gestión puede ser útil para darle curso progresivo al recurso de apelación para que en estado de fallarse. Y en segundo lugar, así lo ha reconocido la Corte Suprema, que las situaciones en las que hay inactividad, si es que la carga que recae en dar curso al procedimiento para que quede en estado de fallarse el recurso de apelación recae en el tribunal, no se puede sancionar la inactividad, en este caso a la parte interesada por encontrarse imposibilitada de conocer del recurso de apelación. Ahora, esta norma de la prescripción del recurso de apelación es aplicable también al recurso de casación, obviamente a las causas en las cuales no rige la ley de tramitación electrónica. Respecto a la materia penal, no existe la prescripción del recurso de apelación, puesto que no hay ninguna carga procesal de tal impulso, dada que la tramitación resulta distinta, puesto que aquí derechamente lo que hace el tribunal, sin esperar comparecencia alguna o examen de admisibilidad, fija un día y hora para una audiencia, y la carga está respecto del apelante de comparecer a dicha audiencia en su oportunidad bajo la sanción que, si el apelante no parece, de declararle abandonado el recurso. ¿Qué requisitos tenemos en consecuencia para que opere la prescripción del recurso de apelación? En primer término, requerimos de la inactividad de las partes. La actividad procesal obedece a todas aquellas gestiones que puedan realizar las partes para que ésta se lleve a efecto y finalmente quede en estado de fallarse el recurso de apelación. Solamente se pueden considerar las gestiones necesarias y útiles que permitan y conduzcan a la apelación a la resolución del recurso. No cualquier gestión implicará como gestión útil y por lo tanto el transcurso del tiempo no podrá quedar interrumpido por esta sola circunstancia. La inactividad apunta esencialmente a una omisión de las actuaciones que deben realizar las partes, más no a la que le corresponde el impulso del tribunal. Siempre va a existir conflicto en el límite existente entre qué actuaciones son gestiones propiamente de parte versus las gestiones que debe realizar el tribunal. Siempre existe controversia al respecto y eso genera la mayor cantidad de jurisprudencia a propósito de la prescripción del recurso de apelación. Por lo tanto, lo que se requiere como primer requisito es la inactividad de las partes. En segundo lugar, el transcurso del plazo.
Para que sea procedente la prescripción del recurso de apelación, es necesario que transcurra el plazo de inactividad que establece el legislador, contado desde la última gestión útil que sea adjudicado o imputable a un actuar negligente de las partes. En primer término, respecto a las apelaciones que son de sentencia definitiva, el plazo de prescripción de recursos de apelaciones es de 3 meses, contado desde la última gestión útil. Segundo lugar, en caso de apelaciones que no sean sentencia definitiva, es un mes contado desde la última gestión útil. Acá no señala la última resolución recaída en gestión útil, sino que se refiere a gestión útil simplemente. En tercer lugar, debe existir una solicitud de parte, puesto que en la prescripción de recursos de apelación no puede ser declarada de oficio por el tribunal, sino que a solicitud de parte. Cualquiera puede alegarla y, por lo tanto, para poder beneficiarse de ella, debe ser invocada como sanción procesal. Dicho lo anterior, tenemos también que como prescripción de recursos de apelación propiamente tal, tenemos la interrupción de la prescripción que está regulada en el artículo 211 del Código de Procedimiento Civil. La interrupción de la prescripción de recursos de apelación se produce por cualquier gestión que se haga en el juicio antes de alegarla. Esto sea de parte demandante o demandada, de parte apelante o apelada. Es decir, si la parte apelante realiza cualquier gestión que se considere útil, se perderá el plazo para poder alegar la prescripción del recurso. De lo contrario, si la parte apelada realiza una gestión útil para darle curso progresivo al procedimiento, entiende que está renunciando a la posibilidad de alegar la prescripción del recurso de apelación conforme a las reglas generales. Esto también es lo mismo que se aplica a propósito del abandono del procedimiento que ustedes vieron en su oportunidad. En todo caso, toda gestión que sea útil es la única que tiene la virtud de interrumpir la prescripción y en consecuencia darle curso progresivo al procedimiento. De lo contrario, no puede entenderse gestión útil. Por ejemplo, una delegación de poder o una petición de copias no son gestiones útiles que permitan dar curso al procedimiento para dejar el recurso de apelación en estado de fallarse. Respecto a la tramitación de la solicitud, esta se hace ante el tribunal que conoce el recurso de apelación, pudiendo ser tanto el de primera como el de segunda instancia, puesto que la prescripción también podría considerarse estando los antecedentes aún en primera instancia sin elevarse, puesto que, recordemos, hay una tramitación en primera instancia en cuanto a la admisibilidad del recurso y todas las gestiones necesarias para elevar los antecedentes. Por lo tanto, se contemplaba que se podía pedir la prescripción de recurso o apelación tanto en primera como en segunda instancia. En segunda instancia se tendrá que interponer ya cuando ingresen los antecedentes y se conste la respectiva certificación del secretario, que además le va a dar el rol a la causa, y por lo tanto será este tribunal de segunda instancia ante el cual se debe interponer la petición de prescripción del recurso de apelación. Será este, por lo tanto, el competente para conocer de aquella incidencia. ¿Cómo se tramita? La ley no dice nada al respecto, por lo tanto, debemos distinguir primero que en materia si el incidente se deduce en primera instancia, la ley aquí guarda silencio en relación a la tramitación, y en cuanto a la segunda instancia tampoco lo regula de manera especial. Por eso ahí tenemos que remitirnos ya a las reglas generales. En primera instancia nos tenemos que remitir a las reglas generales, es decir, se puede tramitar como un incidente o bien se resuelve de plano. En segunda instancia, dice, y aquí replica expresamente lo que nosotros tenemos que finalmente sostener de cómo se debería tramitar en primera instancia, que lo dice expresamente, lo decía en el artículo 220 antiguo del Código de Procedimiento Civil. Es decir, aquí permite que se pueda resolver de plano o bien derechamente tramitarlo como un incidente. En el fondo no dice nada nuevo, porque si no lo dijera, nosotros igual teníamos que haber aplicado las normas generales en materia incidente, esto es resolverla de plano o darle la tramitación incidental que nosotros ya conocemos. ¿Qué recursos proceden contra la resolución que falla la prescripción de recursos de apelación? Primero, nosotros debemos considerar que la resolución puede acoger o rechazar la petición.
Si se acoge, procede excepcionalmente a un recurso de reposición basado en error de hecho dentro de 0 días que estaba regulado en el antiguo artículo 212 del Código de Procedimiento Civil. Ese error, de hecho, esencialmente se va a basar en el cómputo del plazo para tener por configurada la prescripción de recurso de apelación, o también un error de hecho en cuanto a calificar si una gestión es útil o no, atendida a las circunstancias en las cuales se sostenga que dicha gestión es o no útil. Es excepcional la procedencia de un recurso de reposición, puesto que se trata de una sentencia interlocutoria que establece hechos permanentes a favor de las partes, o podría entenderse que le pone en términos juicios imposibles la continuación, puesto que prescrito el recurso de apelación se pone en términos a su tramitación y por lo tanto la sentencia, sin perjuicio de que existan otros recursos, va a quedar firme. Por eso podemos entender en un sentido que se trate de una sentencia interlocutoria que establezca hechos permanentes a favor de las partes, o bien de las que ponga en términos juicios imposibles la continuación. De rechazarse esta petición, no posee recurso alguno, salvo si se trata de la resolución que rechaza la prescripción de recurso de apelación planteada en primera instancia, puesto que a contrario de lo que dice el artículo 220, debemos entender, si la resolución dictada en segunda instancia es inapelable, debemos entender a contrario sensu que la resolución que dicta el tribunal de primera instancia rechazando la prescripción es apelable según la antigua redacción del artículo 210 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué efectos produce la prescripción declarada en cuanto al recurso de apelación? El primer efecto obvio e inmediato es la terminación de su tramitación. La sentencia va a quedar ejecutoriada si no se han deducido otros recursos en su contra, y por otro lado no se puede proseguir con la tramitación del recurso y mucho menos conocer del fondo de lo que esté planteaba, puesto que de lo contrario de verificarse aquello, la sentencia que se dicta en segunda instancia va a incurrir en un vicio que es de susceptible de recurso de casación en la forma, que es la que contemplada en el numeral 8 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, esto es, habiéndose dictado basado en una apelación legalmente desierta, prescrita o desistida, y que en definitiva conlleva este vicio de nulidad de la sentencia que se dicte de no respetarse lo resuelto a propósito de aquello. Entonces, tenemos los modos normales de la deserción del recurso y además la prescripción del recurso de apelación. En tercer lugar, no tenemos que hacernos referencia y nos vamos estrictamente a la materia penal, que es el abandono del recurso de apelación. El abandono del recurso de apelación también es una sanción por incumplimiento de una carga procesal en la apelación deducida en un proceso penal que recae en la parte apelante y que le coloca la terminación a la tramitación del recurso. Está contemplada en el inciso segundo del artículo 358 del Código Procesal Penal. Recordemos que la causa, habiéndose considerado recurso de apelación, ingresa en la que el secretario le certifica su ingreso y además se le asigna un rol. La Corte va a fijar un día y hora para la vista de la causa, en la que es necesario que el apelante concurra a las alegaciones en la audiencia fijada para dicho efecto. De lo contrario, de no existir esa comparecencia, se va a certificar su incomparecencia y en consecuencia se va a declarar abandonado el recurso conforme al inciso segundo del artículo 358 Código de Procesal Penal. Y en consecuencia no va a haber un pronunciamiento respecto al fondo, pero sí se le va a poner término al recurso de apelación. No se señalan recursos que procedan contra esta resolución, pero es aceptable la procedencia de recursos de reposición en ciertos casos, alegando determinadas circunstancias por las cuales se habría visto impedido la parte apelante de comparecer a la audiencia de rigor y que ha sido tramitado por las Cortes en ese sentido. Incluso se ha sostenido a veces plantear incidentes de nulidad, aunque son distintas aristas que se podrían sostener para poder obtener el mismo requisito, es decir, dejar sin efecto esta petición de abandono del recurso de apelación en materia procesal penal. Finalmente tenemos el desistimiento del recurso de apelación, que es como concepto, es un acto jurídico procesal del apelante por medio del cual se renuncia expresamente por parte de este al recurso de apelación que hubiera deducido contra una resolución judicial. Este es un acto jurídico procesal unilateral, no es una sanción por incumplimiento de una carga procesal como vimos anteriormente.
si el recurso procede en todos los casos en que estime pertinente sin perjuicio de señalarse expresamente por la ley la procedencia del desistimiento, como por ejemplo la expresión que utiliza en ciertas disposiciones legales que citamos a continuación. Primer término, este concepto que se usa en el antiguo artículo 197 del Código de Procedimiento Civil por no cumplir con la carga de consignar dinero para las compulsas o si no son suficientes. La ley dice ahí se tiene por desistido, aunque nosotros ya señalamos que erróneamente se dice desistido si es que es una sanción por un incumplimiento de una carga procesal y en realidad es una deserción del recurso. El efecto que produce la interposición de la adhesión a la apelación frente al desistimiento del recurso de apelación que nosotros ya vimos a propósito de lo que dice el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil. El recurso de casación es la forma cuando se dicta cuando procede como causal en caso que se dicte una sentencia por el tribunal de segunda instancia bajo la base de una apelación legalmente desistida, desierta o prescrita, el número 8 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil. En los demás casos, procederá respecto al recurso de apelación según las reglas generales. Si bien no se requiere, según el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, de facultades especiales para desistir ese recurso de apelación, se ha recomendado que este escrito lleve la firma de un mandatario que tenga las facultades de ambos incisos o en su defecto que venga ratificado por la parte respectiva a la cual representa dicho mandatario. En regla, en la práctica se sostiene y basta con que tenga el mandato judicial con las facultades simples para que esto proceda, puesto que para desistirse de la acción deducida se requieren facultades especiales, pero no para desistirse de los recursos ordinarios. Sí para la renuncia de los recursos que ocurre antes que se venza el plazo o que exista la posibilidad de interponerlo. Se puede desistir del recurso de apelación tanto en primera como en segunda instancia, incluso con la causa en estado de acuerdo y que tendrá que ser resuelto de plano por el tribunal. El efecto que va a producir claramente el desistimiento de ponerle término al recurso de apelación sin que exista un pronunciamiento en cuanto al fondo. Queda ejecutoriada, por lo tanto, la resolución que haya impugnado, salvo que se hayan deducido otros recursos en su contra. Y en relación con esto último, en materia penal, tenemos que hay un tratamiento del desistimiento conforme al artículo 354 del Código Procesal Penal en relación con los efectos que acarrea este desistimiento y además las facultades y quienes están facultados para desistirse del recurso que mencionamos en su oportunidad respecto de las reglas generales aplicables al Código Procesal Penal en materia del recurso de apelación. Finalmente, para ya cerrar lo que en la materia de recurso de apelación tenemos que referirnos someramente a otros modos que se pone en términos de recurso de apelación, que estos sí, si bien son normales, también son en estricto rigor más indirectos que los señalados anteriormente. Puesto que lo que nosotros acabamos de revisar se trata de aspectos que inciden en el recurso de apelación, están vinculados al recurso de apelación, pero le ponen de manera término indirecto y de manera normal, puesto que la forma directa es el fallo del recurso. Acá tenemos algunos aspectos que permiten ponerle término y que colocan término no solamente a este, sino que incluso le colocan término al proceso en términos generales. Por ejemplo, una declaración de abandono del procedimiento hace perder todo el procedimiento y por lo tanto se incide en los recursos de apelación que hayan sido tramitados, conforme a la materia objeto del procedimiento que se declara abandonado. Ahí en ese caso se tiene que estar ejecutoriada esta sentencia que acoge el incidente de abandono del procedimiento. El desistimiento de la demanda, a diferencia del desistimiento del recurso de apelación. Desistirse de la demanda también acarrea como consecuencia que se pierda todo logrado en el juicio. Genera un efecto de cosa juzgada y además eso va a incidir de alguna u otra forma en los recursos de apelación que se encuentren pendientes. ¿Qué se hace generalmente en estos casos? El tribunal de primera instancia, si es que recibe esta petición de desistimiento, le comunica al superior jerárquico que ha operado un desistimiento, así se ha acogido y por lo tanto se ha puesto término al procedimiento. Por lo que en definitiva se le pone término al recurso de apelación omitiendo pronunciamiento sobre aquel, que esa es la figura que se aplica en estos casos.
Lo mismo a propósito de la presentación de avenimientos y transacciones, formas que también ponen término al proceso y por lo tanto al recurso a apelación y que van a afectar al procedimiento pendiente en su conjunto. Por lo tanto, esas son formas también que afectan la tramitación del recurso a apelación. En consecuencia, tenemos que los modos indirectos y anormales de poner el término recurso de apelación son la excepción del recurso de apelación, la prescripción del recurso de apelación, el desistimiento del recurso de apelación y el abandono del recurso de apelación a propósito de las causas en las cuales se tramitan conforme al Código Procesal Penal. Tenemos otros modos indirectos y anormales que inciden más allá del recurso de apelación y que están vinculados en efecto rigor también con el procedimiento general, que son estas formas de terminación del proceso, es decir, el desistimiento de la demanda, la declaración de abandono del procedimiento que hace perder la tramitación del juicio, avenimientos o transacciones que también impliquen el término del proceso en su conjunto. Y que eso va a incidir también a propósito de los recursos de apelación que se encuentran pendientes de tramitación ante el Tribunal de Segunda Instancia. De esta forma nosotros ya ponemos término a lo que es el conocimiento y revisión de las normas del recurso de apelación, en las que hemos visto también su regulación, las características, cómo se tramita, resoluciones contra las cuales procede, distintas instituciones vinculadas a aquel y además los modos de terminar el recurso de apelación que hemos visto y que le hemos puesto término el día de hoy en esta oportunidad. Espero que les haya quedado muy claro, puesto que el recurso de apelación es muy relevante en el proceso civil, procede en contra la generalidad de las resoluciones salvo las que señala expresamente, y además existen todas estas reglas que también debemos distinguir y que deben recordar que algunas están vigentes para las causas a las cuales no rige la ley de tramitación electrónica y otras para las cuales aún se encuentra no se encuentran vigentes y que en ese caso no procedería a aplicarlas. Por eso hay que distinguir también la fecha de inicio de los procedimientos según lo que está establecido en el artículo segundo transitorio de la ley 20.886 y que también hemos señalado de manera majadera e insistentemente en todas estas sesiones. Espero que les haya quedado claro. Lo importante es que ustedes comprendan las instituciones aplicables al recurso de apelación, no solo en materia civil, sino en materia penal, también que hemos revisado paralelamente, y por lo tanto comprender íntegramente cómo funciona el recurso de apelación para poder continuar con las lecciones siguientes. Así que espero que les haya sido de provecho. Nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego y que estén muy bien.